figures La tensión entre las dos figuras principales. is important, I think, to create tension in your paintings. Creo que es importante crear tensión en las pinturas. We create tension by contrast. Creamos tensión usando contraste. But if we have all contrast, we have chaos. Pero si tenemos solo contraste, si todo es contraste, tenemos caos. Okay, so I will give a demonstration of what I mean. Voy a mostrar qué quiero decir con esto. Of the elements of design, De los elementos de diseño, there are only 5. hay solo 5. Line, Línea, value, valor, texture, textura, color, and color shape. y forma. For this example, we'll only use a line. En este ejemplo, Okay. vamos a usar solo línea. So I ask my students, I say, shout out a type of line that I can make. And let's start with a vertical line. Empiezo con una The línea next vertical. student will say horizontal line. El siguiente estudiante va a hacer una línea horizontal. A curved line. Una curva. A zigzag line. Una línea en zigzag. A dash line. Una línea punteada. A diagonal line. Una línea diagonal. A red line. Una línea roja. Fat line. Gruesa. A thin line. Una línea fina. A parallel lines. Línea paralela. Spiral line. Una espiral. We have lots of contrast. Tenemos un montón de contraste, We have chaos. pero tenemos caos. Okay? In order to balance chaos, we need order Para poder balancear Or- ese caos necesitamos orden or harmony. o armonía. Harmony is created by repetition. Y la armonía se crea por repetición. A hard line is contrast. Una línea dura crea contraste. A soft line is harmonious. Una línea suave es armónica. Okay? In order to have contrast, we need big shapes and little shapes. Para tener contraste necesitamos formas grandes y formas pequeñas. If we have half large shapes and half small shapes, Si we have confusion. tenemos la mitad son formas grandes y la mitad son formas pequeñas, creamos confusión. Is this a big circle or is it a small circle? Many of you will say small. Mucha gente va a decir que es pequeño. But if I put it beside this, it's a large circle. Pero comparado con el que está a la derecha, es un círculo grande. This describes this, this describes this. So any mark that we make on our page, cualquier marca que ponemos en la página define a las demás. So I'm going to talk about just three of the elements. Shape. Voy a hablar solo tres de los elementos, sobre solo tres de los elementos. La forma, value, el valor, line, y la línea. As first, okay? Line, we'll talk about edges, okay? Hard or soft. Shape, Con la línea voy a hablar sobre los bordes, suaves o duros. Big or small. Forma voy a hablar grande o pequeña, con el tamaño. But always in art, our eye is attracted to that which is unique. Pero en arte, el ojo siempre es atraído por lo que es único.
If we have mostly big shapes, our eye will be focused on the little shapes. Si tenemos mayormente formas grandes, el ojo es atraído por las formas pequeñas. All right. So my problem with this photograph is there's many little shapes. So, mi problema con esta fotografía es que hay muchas formas pequeñas. So we're attracted to the big shape of the church. Entonces, estamos atraídos con la forma grande de la iglesia. As practice, I'm going to reverse that. Entonces, como práctica, yo lo que voy a hacer es revertir eso. We will try and make the focus the small shapes of the people. Y vamos a tratar que el foco sean las formas pequeñas de la gente. In order to do that, we have to group and eliminate many of the small shapes. Y para hacer eso tenemos que agrupar y eliminar muchas de las formas pequeñas. So these shapes are the unique shapes. The middle size shape. The middle size shapes are the unique shapes. Las formas únicas ahí son las formas middle size, de tamaño mediano. Esas que señaló el carro y la bicicleta. Okay. When I'm traveling, this is my palette. Cuando viajo, esta es mi paleta. When I'm in the studio, this is my palette. Cuando estoy en el estudio, esta es mi paleta. And I have a cam above that shows both. If anybody wants to see, maybe Alejandro, you can. Le cambias, si quieres hacer, mostrar la otra cámara que tenga el pin para las dos cámaras, así se ve el trabajo, como quieras. Así se ve la paleta y... Yeah. Ahora vemos si es mejor uno solo. Okay. So before I begin, typically I clean up my palette. I don't clean my palette after I paint. Vemos, está bien, ¿no? A ver. People are saying that the work area is very small. They prefer the big image, just your work. Okay, perfect. Yeah, okay. okay. I can compress the space as well. Yeah, okay. Okay. I can compress the space. Yeah, thank you. Better like this? Yeah, I think people prefer that, yes. Okay. Then we go with this. Yeah. To me, it makes no difference. Yeah, thank you. Okay. So I've just laid out my drawing very, very quickly here. It's a way for me to build my idea. Hice un boceto rápido del dibujo, es una manera de... Perdóname, Sofía. Sí. El que necesite ver la paleta, lo puede hacer mirando la... Sí, está en el costado. En el costado se ve la paleta. Si alguien necesita... Claro, se ve la paleta y puede poner nada más que esa que se vea, no todos los participantes. Eso, nada más. Sí, se ve de costado la paleta. We're saying that you can see the palette on the side. Okay, yes, I moved everything yeah. together. Thank you. Okay, perfect. So I'm going to give the sky a little wash. Voy a lavar un poco el cielo. And the dark side of the building. Y el lado oscuro del edificio. I see this shape. So maybe make it a little darker. Va a ser un poco más oscuro. Someone is asking if your surface is inclined, if you have an inclination. Yes,
very slight, about 15 degrees. 15 grados más o menos de inclinación tiene la superficie de trabajo. But on the bigger painting, I will, at the beginning, I can change the pitch a little bit so I can see the piece. Or let me say that again. That's okay. At the beginning of the painting, so there's not too much running too quickly, I like to start lower. Pero al principio le gusta trabajar con menos inclinación, así no corre tanto el When líquido. I'm working drier, I like more of a pitch. Cuando trabaja más seco, le gusta más inclinación. So I can get this bead of water. Así tiene esa perlita de agua abajo. I'm going to move for a second away from the screen because I have a dog scratching the door. Okay. But I still hear you. I'm going to move away. Okay. We don't want an In accident order happening. to simplify the shapes, to make fewer shapes, Para hacer menos formas, para simplificar, my light direction and group all the shapes together, trying to avoid making hard lines. indico la dirección de la luz y agrupo las formas juntas, tratando de evitar la formación de líneas duras. The particular shapes aren't important because it's just a study. Las formas particulares no son, individuales no son importantes porque es un estudio. The size of the shapes are important. El tamaño de las formas es importante. Sorry, dog number 2. I love dogs. I have Me two as too. well. Me too. Yeah. Well, I have one is mine and the other one I'm dog sitting, so. Sofía tiene problemas con el perro, pero se lo perdonamos. Sí. No son problemas, quieren salir. Y no puedo dejar la puerta abierta porque hace frío. Claro. Right. So I put in, let's just put a bit more detail here, but not much. Quiero poner un poco más de detalle, pero no mucho. So I started with my values. Number one, well, let's call the white of the paper. Empecé con los valores. 1 es el blanco del papel. And I have already established 3 values here. Establecí 3 valores acá. In my first wash, En el primer lavado I have 1, 2, 3 values. tengo 1, 2 y 3 Okay. valores de gris. I don't like this. Este no me gusta. ¿Qué no te gusta? No, él dice, este no me gusta. Okay. No, sí, me encanta. Primarily, this is toned with 2, 3. Este es So, primeramente tono con 2 y 3. so the unique area is the white. Entonces el área única ahí es el 1. When you En la look parte at this, izquierda. Cuando uno lo mira, you lo see que the white. salta, lo que uno ve es el blanco. if I continue to work on my values, Si and continúo darken trabajando my values, en trabajar y oscurecer los valores, I can make the darks puedo poner my esos oscuros. the horse. It's very wet, so these shapes aren't Está muy staying mojado. exactly in. Así que no se están quedando. Ahí estoy viendo entre los participantes la mirada atenta de Alfonso Tejada. Es un gran artista canadiense. Hola, Alfonso. Hola. Now the dark shapes have
more importance. Ahora las figuras oscuras tienen más importancia. And this is how I approach my paintings, trying to decide what is going to be unique and what is not important. Así es como encaro mis pinturas, viendo qué va a ser único y qué no es importante. If this is the interesting part of my painting, Si then I esto es lo have to play interesante, everything else down. entonces a lo demás no le doy importancia y lo dejo afuera. If this is the interesting part of my painting, Si esta es la parte interesante de la pintura, then everything else gets played down. entonces todo lo demás le resto importancia. Spend time on the and importance, give importance to the part of your painting that's important. Pasen tiempo viendo qué es importante y en esa parte importante y no en lo no importante. Okay, so this is what I've done as Perdón, well entonces here. para resumir, él hizo una miniatura en negativo para ver la importancia de cada parte. No, pues están preguntando justo en el chat, entonces para aclarar. Sí, sí. Gracias. So you can see some of the studies I've done for previous classes. Esos son with a estudios que he bit hecho more para time. otras clases. I would develop this like this if we have more time. But this Si is hubiera más tiempo, my haría class. con ese detalle. For now, I think that's sufficient. We can. Se piensa que ahora es suficiente y ya pueden empezar con la pintura. My study in front. Teniendo el estudio enfrente. I have a value range. I Tiene un want to rango, make sure that I have good values in my painting. un rango de valores y estar seguro que tiene buenos valores en su pintura. Okay. Okay, so I'm going to start. I've just indicated on my paper where things are going to fit, so I wouldn't waste time or make a mess of it. Indicó en el papel dónde va cada elemento de la pintura. One of the problems that I see in my painting is this shape here, as an arrow pointing up. Dice, uno de los problemas que ve es como esa forma ahí en la cúpula, cúpula, moving the eye away from the center of interest. una So flecha these apuntando areas para I arriba. want to play down. I want to quiet down. Same over here. I've extended my space. Que extendió el espacio. Puede ser que esa flecha moviendo play para down arriba the saca el space ojo, mueve el ojo fuera del área de interés, entonces quiere sacarla de foco. Y lo mismo hacia la derecha, que extendió So el let's espacio. draw. Entonces va a dibujar ahora. I like using mechanical pencils Le gusta usar lápices mecánicos because I don't have to sharpen them. porque no tiene que afilarle las puntas. I'm also conscious of my edges when I draw, how hard or soft my edges should be. Cuando dibuja, presta atención a los bordes, cuán precisos o suaves son. Because this iglesia, this church is not my focal point, I'm only going to suggest the shapes and not spend too much time drawing all the architecture. Dice, como la iglesia no es el punto focal, solo va a sugerir las formas y no usar demasiado tiempo
con todos los detalles arquitectónicos. But I can't ignore the fact that it has to be in perspective, Pero no puede and ignorar la perspectiva. properly drawn. Entonces eso tiene que dibujarlo correctamente. I'm more concentrating on the silhouette. Está más concentrado shape. en la silueta. Te están agradeciendo la muy buena explicación. They're thanking you for the excellent explanation. Ah, okay. I'm a teacher, not a painter. Dice que es un maestro, no un pintor. I wish I had more time to paint. And in the last 2 years now, going on 2 years, I haven't been able to travel. And mostly I paint when I travel. Dice que en los últimos 2 años no ha podido viajar, entonces... Ha sufrido la pandemia. Y que pinta cuando viaja. Sí, exacto. Mayormente cuando viaja. Solamente cuando viaja, pinta. Mayormente cuando viaja. Y porque decía que pinta en vivo. Sí, sí. I make a painting when I wake up, when the light is good. Go out in the morning. Pinta en la mañana cuando la luz es buena. Photograph at dusk. Y esa foto photographers, en el crepúsculo. Saca fotos al atardecer. The golden hour. Yeah. ¿No puedo encontrar el reemplazo en una imagen o por internet hacer lo mismo? Decía que prefiere pintar en vivo. Okay. Alejandra was asking if... Sí. Yeah. If I prefer. Yeah, Yes. From photographs, and I was saying that you said that you prefer live because well, it's your explanation that you gave at the beginning. Yes, for me, it's like an intimate relationship with somebody. Would you prefer it in real life or over the internet? The internet is good if that's all you have. Yeah. But everyone prefers to be with that person in person, right? ¿Y cómo está la situación? Para que... Sí, perdón. Mark dice que es como relacionarse con la gente, que cuando todo lo que hay de internet está bien, pero es mejor siempre relacionarse en persona con alguien. I wanted to read something that Stella wrote here. It says, my teacher used to say that the most important is to be a teacher. When you said that you were a teacher. Thank you. Yeah. Muy bien. To share. I started when I was 15. Yeah. Empezó cuando tenía 15. I started, and my father encouraged me a lot. I started off drawing faces and dice que empezó. And he was a amateur painter, not very good really, but he was a good teacher. Dice que él empezó a dibujar cuando tenía 15, mayormente caras, y que su papá lo incentivó mucho y que era muy buen maestro su papá, que era un pintor amateur. Muy lindo. Y Stella, muy lindo lo que escribiste. Yo también enseño, no enseño pintura, pero también enseño y es así. I'm one of 7 children. Oh, me too. Really? Yep. Wow, Sebi. One of 7 Catholics. Por perro. 7 hijos. Yeah. Wow. Sorry about the dogs. And my father encouraged each of us in our interests. So
if we showed an interest in something, he would go to the library and become an expert and then pass on the information that he learned in the library. He was a book expert. Dice que el padre Mostly. siempre incentivaba a todos sus hijos en perseguir sus intereses y que si alguno tenía un interés, iban a la biblioteca, buscaban un libro y aprendían todo lo que había para aprender con la biblioteca. Y él está haciendo lo mismo con los suyos. And you're doing the same with yours? No, they're too smart for me. Dice que sus My hijos son two demasiado, daughters. tiene 2 hijas, son demasiado inteligentes para él. Muy bien. My oldest daughter, when she was young, the Harry Potter books came out. And we were one of my representatives gave me a copy. Dice cuando sus hijas eran chicas, aparecieron los libros de Harry Potter y uno de sus representantes le dio una copia a él. And we started to read. She was 3 or 4, very young, maybe Tenía 4, 3 I o think. 4, tal vez 4. And after the first book, she took the book from me and said, "Dad, you read too slow." And she finished the By herself. rest of the books in the series by herself. Así que aprendió a leer a los 4, pues dice que el padre le leía demasiado despacio. Yep. And she's been shaming me ever since. Y desde entonces I don't know how to translate that expression. We don't have That's that. okay. We don't have an equivalent. We don't have an equivalent for that in Spanish. Traducirlo literalmente sería lo ha avergonzado, pero en realidad no es que lo avergüenza. Pero inhibido. Le gana cada vez. Sí. Suele pasar con los chicos de ahora. Sí. ¿Por alguna razón en especial eligió esa foto? Did you choose that picture for some reason in particular? I love the strong color and the contrast. I've been playing lately with this idea of granulation and opposites. Le gusta el color fuerte y le gusta la idea de la granulación y los opuestos. Challenging the idea, how, we're attracted to color. Normally, we would be attracted to this very strong red. It's so dominant. So a challenge to learn, because everything's practice for me, is to figure out how I can balance or make these. Le gusta el desafío de cómo lograr esas figuras tan oscuras, cómo hacerlo un punto focal cuando es tan dominante la figura de la iglesia detrás. And have the interest, the visual interest of the color, but not dominate the painting. Have these figures the dominant element. Y cómo el interés visual del color, cómo balancear el interés visual del color, cómo hacer que no sea dominante. You like the challenge, basically. Yeah. Le gustó el desafío que presenta la. Even if it means embarrassing myself. Y aun cuando I don't think that you're going to embarrass yourself. I think we need to take chances. Aun cuando signifique, dice, embarrass yourself, avergonzarse. No, y yo pienso que todos estos artistas participantes que nos siguen son todos audaces como él, porque todos los sábados tenemos un desafío nuevo. Alejandra is saying that every artist that follows Paseo de las Artes likes a challenge, and every Saturday there's a new challenge. I'm going to call Sprout, who's like barking profusely. I move this roof line a little bit. I don't like how it cuts his head off. Movió la línea del techo un poco porque no le gusta cómo corta la cabeza. Okay.
I think a little tip if you're drawing this at home along with me, one of the things to look for, especially with figures, is I teach it in my drawing class to draw straight lines first. Straight lines, so watch the angles of these things, straight line. Mira los ángulos, enseña en sus clases a dibujar líneas rectas. Straight line. Y ve todas las líneas rectas ahí. La espalda, son todas líneas rectas. Straight line. La espalda del otro. Line. So if I follow those lines through the object or the figure and make sure that the angles are right, I can ensure that I can draw quickly and my shapes were going to read correct. Si sigue todas las líneas, asegurándose que las líneas rectas, asegurándose que los ángulos estén correctos, puede dibujar rápido y asegurándose que las imágenes son correctas. My students laugh at me. You're always saying straight line, straight line. Yep, stop yelling at us, straight lines. Dice que los alumnos dicen, porque dice straight lines, líneas rectas todo el tiempo. And then when we have the angles correct, we can round out the shapes more easily. Pero cuando tienen los ángulos correctos, es fácil redondear las formas. An example, when we get to Por ejemplo, the tires. Cuando llega a las This is a ruedas, box. el carro es The una cart, caja. the cart is a box. The wheels are boxes. Las ruedas son The cajas. center, straight line. The Hacia box, el centro, una línea recta. a wheel. Can you see okay? Yeah. Yeah. The back box. La caja. So drawing wheels can be difficult. I'm not really going to draw them paint them in as much as I'm drawing them. Straight line back into space. Hace todas líneas rectas. El espacio. Everything in life fits in a box. Dice, todo en la vida cabe en una caja. The horse fits in a box. See how everything here I've drawn it very square? Todo lo que dibujó es muy cuadrado. Of the top of the horse moving back in space, the top of the cart, the top La of the parte de wheels. arriba moviéndose en el espacio, la parte de arriba del carro, la parte de arriba de las ruedas. After I can round those shapes up. Y después puede redondear esas formas. And they're in perspective, drawn, taking, how is the word, volume or Y ahí en perspectiva form. toman volumen o forma. Someone asks, you have a very loose guide to do the drawing. Yeah, all that I did before the class is put approximately where the images were with a little bit of this conte. Just Dice, so that todo lo que hizo fue poner líneas muy, muy flojas con el conte ese. Normally I wouldn't do that. Dice, normalmente no lo haría. To make sure I get everything in the place that I want it. Pero quería. Normally I would just draw. But normalmente dibujaría, pero acá para hacerlo más rápido. I feel Lo the dijo al pressure principio, que siente la presión de hacerlo. because of all the great, amazing artists that you guys have had, that Alejandra has had host these classes. Dice, todos los artistas que lo precedieron, sintió la presión. I think recently you've had two of my friends, Alfonso. Dice, recientemente dos de sus amigos estuvieron acá, Alfonso. ¿Y se sintieron presionados por mí? Sí, vos sos
Vos las presionás. Yo los presioné. Yeah, friends of yours. Yeah. And James Cole, we went to school together Sí, for a sí, short James time. Paul. Sí, sí, sí. James Cole, yes. Fue a la escuela con James Cole. Ah, mira. See, angle, straight line through the shoulder. Está mostrando el Through the ángulo, shoulder. línea recta a Arm través del hombro, straight through to the ear. The top of the shoulder, straight por line to the el top of brazo the ear. a la oreja, del hombro a la oreja. I'm not exactly following those lines that I drew originally because they're not completely accurate. They were just roughed in No está siguiendo shapes. las líneas que dibujó antes, que no son completamente precisas. Same. I'm going to show you the same thing with the bicycle, which can be difficult to draw. It's moving away in space down the road, pointing in this direction. Va a mostrar lo mismo con la bicicleta, que se mueve en la calle, en esa dirección. La va a meter en una caja. Look, the back wheel is closer. We know the back wheel, the wheel and the front wheel and the back wheel are the same size. La rueda de atrás está más cerca. Sabemos que son del mismo tamaño, pero... This wheel from here to here, this wheel from that to the front here. Pero obviamente la rueda de atrás se ve más grande. The space between here and here is the same as here and here. Es el mismo. So walks this up. This is right under where he's sitting. Esto está justo debajo donde se sienta. And this is just beyond the handlebars. Y la delantera está justo detrás de del manubrio. Beyond, delante del manubrio. I want the ground, look. The wheels are as big as his body to that shape. Las ruedas son tan grandes como su cuerpo. The shoulder. Del hombro. To the top of the wheel. From the top of the wheel to the bottom of the wheel. De la parte de arriba de la rueda al fondo de la rueda, a la parte de abajo. Let me move this out a bit. One. There. This is a bit too small. Se ve un poco chico. The center, to find a center of any square, we just cross. Cross. Para encontrar el centro, es la intersección de las diagonales. Corner to corner. This will be the center. This will be the center. This is my box. Look, one box in one wheel. Another box for this wheel. So when I draw my shape, cuando dibujo la forma, me aseguro que siguen eso. Just a little tip, if you're ahead of me, the wheels, we're only going to draw part of the wheel around because we don't want those hard lines. Vamos a hacer solo parte de la rueda porque no queremos esas líneas duras en la rueda. We'll talk about that when we get painting, but circles have a way of trapping your eye and not allowing it to escape. Atrapan los ojos, entonces no queremos líneas duras en los círculos. How are we for time? Con el tiempo, Ale, ¿cómo estamos? Perfecto, no hay ningún problema. We're perfect, no problem. No tengo límite de tiempo, así que trabaje tranquilo. Yeah, no. I should have said
our eye line, our eye level. The Tendría que first haber thing dicho that I cuál es do, el nivel del ojo, que es lo primero que hago. it's a bad teaching on my part, because the first thing really I should have talked about is in every picture, where is your eye level? Lo primero que hago es en cada pintura es dónde está el nivel de vista, el eye level, el nivel de los The ojos, sight line. la My línea de vista. My sight line. My sight line in this painting is quite low down. I'm looking up at the figures, looking up at the El horizonte, building. gracias. You can tell your sight line because the horizontal lines are flat. This Las is líneas above my horizontales sight line. son paralelas al piso. Entonces, ahí donde tiene el lápiz es sobre la línea de vista, sobre el horizonte. This is below my sight line because Y the eso es lines are debajo. coming up, coming down. My sight line is here. Es paralela when I al move fondo de la back pintura. in space, this has to have a similar sight line, eye level. Entonces, cuando me muevo en el Even espacio, eso tiene que tener Even though the vanishing point might be different, the sight mismo line horizonte. remains the same. And I just want to suggest these car because I don't want your eye. Solo quiero sugerir el auto. Okay. On location. Si estuviera en el lugar, This is my drawing approach. I hate heavy lines, and this part of it would probably be frowned on with most watercolor painters because I'm, damaging the texture of the paper maybe. I don't think so. I just putting, like softening my lines. estoy suavizando mis líneas, pasándole la mano. Dice, muchos acuarelistas no les gusta eso. And I feel more like an artist. Y me siento más como un artista cuando hago eso. Someone is asking if you teach online. I do, yes. Sí, sí. So I'll type in the chat box, the Va a poner store website. en el chat box donde da clases. Beg your pardon. Traveling brush, ¿no? I had a private message, sorry, and Sophia, can you type Yes. this in for me? Yes. Phoenix, PHOE, Art Workshop. OENIX. Art Workshop.com. Phoenix. Phoenix, yeah. Phoenix No. was the first fishing cannery in Steveston. I named my Phoenix. store after that. PHOENIX. Yeah. Phoenix Art Workshop at .com. Oh, Phoenix Art No, Workshop. PhoenixArtWorkshop.com. Yeah. There. And when I started my business, I started in the back of a bird and nature cottage. Cuando empezó el negocio, lo empezó detrás de un Birding and Nature Cottage. A bird. ¿O bird? Yeah. De un negocio de birds. pájaros. Pájaros, sí. And the business wasn't mine. Que era de otra persona. I just rented space in the building. Alquilaba en el negocio. When the bird and nature cottage failed, I started my business. Y al negocio le fue mal. And thus the name Phoenix, out of the ashes of the bird. Y lo empezó, por eso es el nombre, porque es Phoenix de las cenizas del pájaro, porque era un negocio donde vendían pájaros. That's funny. Sí. And also it was the first cannery in Steveston.
Y era el primer negocio donde un cannery es, hacían pescado enlatado. I'm going to send the link to Ale. Te pongo el vínculo, Ale, en el... Sí, estoy mirando, estaba buscándolo para ponerlo bien. Te lo pongo en WhatsApp. Toma, listo. Ahí te lo mandé. This Ahí eraser, Valentina nos ayudó. Sí, sí, yo lo puse también. this eraser is my friend, and they stopped making these kind of like Dejaron de peel off hacer esos de erasers. But Stanford. I love it because it gives a nice hard point, but that eraser is very soft. And Es if muy I suave, pero no los I hacen don't más. push too hard because I don't want to damage the surface texture of the paper. No quiere arruinar It's el very papel. important. Y ese es muy suave. Not much erasing. Dice que no borra mucho, pero lo limpia. This is a reminder to me where my Sí, sí, una goma, highlights. un borrador. Eso es para recordarle dónde están las luces. ¿A qué hora es en Buenos Aires? ¿Qué hora? 2 horas más que acá. It's 3:44 p.m. Can I have a glass of wine? It's too a little bit early. I don't know. Dice que tomarse un vino en Buenos Aires. Un poco temprano. Sí, eso le decía, un poquito. Okay. Okay. ¿Ve que hay una A relación? mate. Someone is saying mate. Yes, mate. Yes. Okay. A short break for me. Yes, necesita un recreite, un recreito. Okay. I'm going to prepare the painting, but Va I a just preparar need la to pintura, pero necesita un recreito. organize my things. A Ah, good por time eso to nos get a mandó a glass of tomar wine. vino. Sí, un recreito. Ok, Bueno. perfect. Short. Yes. 3 minutes. Un recreito. Mate con bizcochitos. Con una factura de manteca. ¿Cuál es el otro In borrador? Germany is 8 p.m. En Alemania son casi las 8. Ah, bueno, antes de que tome el vino. Un vino. Yes, Annette. Un vino. ¿Cuál fue el otro borrador que usó Sofía? El otro borrador que usó, ese que tenía era un Sanford que lo pelaba, lo peló. Lo otro era una goma. Tenía una goma, parecía una goma. Le puedo preguntar. Cuando vuelva. Can you see my palette? Yes, we can see your palette. Sí, ¿se pueden ver la paleta al costado? Sí, la mitad, no, ahora no. No, al costado en los participantes con la otra cámara. Yes, now we No, can. pero él quiere mostrarle, hacer el plano ahí, me parece. You should más move a la a little izquierda. bit to your left. Eso, ahí está, perfecto. Ahí vemos la mitad de la paleta. Yes, Belinda. Belinda dice que siempre son las 6 de la tarde en algún lado. Yes, you're right. Okay. In the moment, that's a bit. Better, yeah? Yes. Okay. We'll take this moment now, a moment of quiet for what Ukraine is going through right now. Yes, dice, toma un momento de We'll take a silencio por moment lo que of está pasando silence. en Ucrania. Okay. You can see my whole palette? Sí, la mitad Okay, sí. Okay. My brushes mostly are
Squirrel. Sus pinceles son principalmente de ardilla. This one is from Escoda. It's a Uno es Escoda. It is Kazan squirrel. This one is a prototype that I'm developing for the store. It is European blue squirrel. El otro es un prototipo que little está bit haciendo para el softer. negocio, que es ardilla azul I europea. like them because they hold lots of water, Es un poco más suave y le gusta porque retiene And mucha agua good points. y tienen buena Good points. punta. My other brushes are Series 7 Sable. Los otros pinceles son serie 7 de Sable es Marta, ¿no? Kalinsky Sable. No sé cómo decir eso. It Marta- translates the same. Everybody knows. Okay. Okay. Yeah, I think watercolors know. And then one other, I have a few brushes that I use for doing like these lines, which I'm not putting in. I use like this. It's like Kolinsky. Marta Kolinsky. Gracias, María Teresa. Kalinsky, yeah. And then I use brushes like this, but not very often. I use liners like this. Y tiene otros liners. Para hacer líneas. And these brushes, sometimes synthetic. A veces usas pinceles sintéticos. The synthetic brushes are good because they have a firmer Que son and buenos hold porque less son water. más firmes These y ones, tienen menos agua. These ones are my own brushes. They're Phoenix Nimbus, Esos son named propios. after Harry Potter. Phoenix Nimbus les puso el nombre por Harry Potter. Son sus propios pinceles. I like them. Very good student beginner brush, Son but muy not the buenos same pinceles para quality as the estudiantes. others. No son de la misma Okay. calidad que los otros. Let's talk about color. So these are the colors that I'm going to use. Esos son los colores que va a I've made a usar. little study. Hizo un pequeño estudio. Cobalt blue, Azul cobalto. alizarin crimson, Crimson. What's again? alizarin crimson, Ajá. alizarin crimson. I need to see it typed. Sorry. Alizarina. Thank you. Crimson. Transparent gold oxide or quinacridone gold. Sorry. That's okay. I put it in. There's a list. Hay una lista. I put a list. Yeah. Queen gold. Queen gold. Yeah. Quinacridona. Burnt Thank sienna. you. Siena Burnt tostada. Siena tostada. And normally, quite often, I use French ultramarine, but today, because there's this beautiful violet hue to this, I'm going to use dioxide purple. Violeta, dióxido violeta. These will group together, and these are my unique colors. Y son sus Windsor red, Windsor, rojo Windsor, sap green, verde savia and teal. y Cobalt teal. teal. Teal, Cobalt teal. teal cobalto. Aqua, I don't know how to like- translate teal. Aquamarine. Agua marina. Más o menos. Aqua. Okay. Yeah. Okay. I never know how to translate that color to Spanish. I Teal. don't either. That's how Okay. I teal. Aqua. Okay. A little water. Let's begin. Poco de agua. Turquesa y teal. Gracias, Claudia. I also have sponges También tengo that I can esponjas control the moisture in my con las cuales brush. puedo controlar la humedad en mi pincel. And more or less, that's ready to. I'm delaying. I'm worried to start, but here we go. Let's make a big pool of paint because we have a big surface to cover. Una pileta de pintura, pues tenemos una superficie grande para cubrir.
My paints are a little dry. Mi pintura está un poco seca. Alizarin crimson makes this beautiful purple look. Voy a hacer este violeta precioso. Preguntan si están utilizando de metal o de plástico la paleta. Oh, they're asking if the palette is metal or plastic, Mark. Good question. Normally on location, I showed you, I paint with metal. Dice que I like normalmente it. cuando está I en el lugar prefer- prefiere usar una de metal. But for my online demos, this palette's bigger and shows the colors better. Pero para las demostraciones online esta paleta es más grande y muestra los colores mejor. I can work a little faster because the pools are bigger. Pools of paint are bigger. Trabajar más rápido porque la pintura, las piletas de pintura son más grandes. And it's plastic. But I prefer. Y es de plástico. I prefer metal. Pero prefiere la paleta de metal. Someone asking, what type of paper are you using and what size? Another good question. This is 12 by 15, I think, or no, 12 by 17. Es 12 por 17, esos son pulgadas, así que es 30 por 35 centímetros. In inches, yeah, sorry, I don't It's know. 30 by 35. Yeah. I teach math. Okay, perfect. 30 por 35 centímetros. Is it arches? And arches, yes. Yeah. I use 3 types of paper. I use 3 tipos de papel. Fabriano, Arches, and Saunders. Fabriano, Arches, or Saunders. That's my preferred, but I think any good quality cotton, 100% cotton paper will work. Cualquier papel 100% algodón sirve.
just let that float. It's really important. I don't really like what's happening in this area. Es muy importante dejarlo flotar. Me gusta mucho lo que está pasando en esa región. Working wet enough. Donde está suficientemente mojado. All right, so that was mostly, I don't like this edge here. No me gusta ese borde. Okay, good. This is quinacridone gold. Este es el dorado, quinacridón. Burnt sienna. And this over here, to muddy it up, Windsor violet. The opposite color in the color wheel to yellow is violet. To make Con el siena. Yellow more neutral, we just can add the opposite color, which in Y this para case hacer is violet. el amarillo más neutro, le podemos agregar el color opuesto en la rueda de color, y el opuesto del amarillo es violeta. It's a bit wetter on this side, so we'll have softer edges. Está un poco más mojado de este lado, entonces tengo los bordes más suaves. Should have.
bit dry there. Está un poco seco ahí. Just dropping it a little while this is still wet. Poniendo un poco mientras todavía está mojado. Drop in a little violet. Un poco de violeta. So I want these shapes to be soft, remember, because I don't want them to distract from the center of interest. Quiero estas formas que sean suaves porque no quiero que distraigan del centro de And only give interés. the impression of the cathedral. Y solo dar la impresión de la catedral. Oops. Oh. No. Wasn't paying attention to this edge here. No estaba prestando atención a este borde. Yeah, better. Mejor. I prefer I didn't do that. Hubiera preferido no hacer eso. Someone saying it's a pleasure to see you paint. To watch you paint. Thank you. Making it more intense as it comes down, because of course, as colors come closer to us, they're more intense. Dice que hace el color más intenso cuando va para abajo porque los colores se perciben más intensos cuando están más cercanos. Same back here is be a little lighter. Lo mismo acá atrás, un poco más claro. The horse is going to get so dark, so we don't need to, I can paint right over that. Los caballos van a estar oscuros, así que puedo pintar encima. That's too intense. Eso está muy intenso.
the nice thing about doing my studies earlier is that I know where my lights are going to be. Lo bueno And de haber hecho los estudios antes es que sé dónde las luces van a estar. And allows me to paint a little more freely. Y me permite pintar un poco más libremente. Oops. I really like this idea of having more intensity along here. Me gusta la idea de See tener how- más intensidad a lo largo de esta línea. Also make a connection with the car Y later. hacer una conexión con el auto después. This line's way too hard for me. Esta línea es demasiado fuerte, demasiado dura para mí. And this is as well. Y esa también. I'm trying to decide in my mind what I'm going to do about that. It wasn't important, but you can see just from a distance right now, those hard lines. En mi mente estoy tratando de decidir qué hacer. Antes no era importante, pero se puede ver de la distancia cómo no funciona. Why? Yeah. It's best to maybe let it dry and work on it, but I find that if you don't get things work together, your painting can be quite often disconnected. So Es mejor a veces dejarlo secar y ver cómo funciona, pero se ve desconectado. Is that what you wanted to say, Mark? yeah, exactly. I couldn't have said it better myself. Oh, if I said it in thank you. English. I lost a couple of words, so I was trying to piece together what you... You said it perfectly. Thank you. So I'm just going to try and correct this and make this part darker and this part darker so that these hard lines don't show up as well. I would have liked to have done it on the first crack. Voy a tratar de corregir eso y hacer la parte de la derecha y de la izquierda más oscuro para tratar de corregir esa desconexión. Me hubiera gustado hacerlo de primera, pero bueno.
pasa? Dockside violet. El violeta, pongo ahí abajo. Just give some movement to the Le da roads so they don't feel still. movimiento a las calles, así no se sienten quietas, perdón. Okay. Yeah, I'll just leave it for the moment, a short break, and I will Lo dejamos mute por my un mic rato. so I can hair dry. Lo voy a secar con el secador de pelo. Spectacular class about volume and lines, contrasts and harmonies from Selva. Maybe I can't mute my mic, pardon me.
Okay. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Can you hear me okay? Yes, perfect. Sí, sí. Okay, we'll do another pass. Get our values a little darker Vamos a pasar otra vez. and build our light side and our back side of the building. I'm not crazy about what happened here. No le encanta la parte derecha y la parte izquierda. I wish that happened more naturally, but Le hubiera gustado que hubiera pasado más naturalmente, más orgánicamente, pero bueno. just soften that up there a bit Para because it's a bit strong. suavizarlo, porque está un poco fuerte, duro. Someone's asking if you can lift with a wet brush what you don't like. Yeah. Yes. Yeah. If it's just while I prefer to do that while it's wet. When Dice it que- dries, I prefer how I just showed you. Dice que eso lo puede hacer cuando está mojado, cuando está seco, prefiere hacer lo que acaba de hacer.
just making sure that I don't get too many hard lines. Asegurándome que no haga demasiadas líneas duras. So I can still give the implied textures and shape, but I notice I put the brush stroke down. Y que todavía puede implicar texturas y formas. And then soften the areas after. If I just let it sit for a tiny bit to make an edge, like I'll show you over here, to describe that textures here and a few there. Pongo el pincel y lo dejo estar. Just implied. Lo implico el borde, no lo hago. Just implying some of the architecture without having to make all these hard lines everywhere. And the more hard lines I make, the more hard shapes I make, the more the eye wants to go there. Cuanto más formas duras pongo, más el ojo quiere ir ahí cuando mira. And then we can soften them. Just soften Después one la edge. podemos suavizar. I really playing down that shape because a circle really holds your eye, and playing down those shapes because I want to suggest that, but I don't want the viewer to focus on that. Quiero sugerirlo, pero no quiero que el que mira la pintura se enfoque en el círculo. Soften those edges. De vuelta para Same below suavizar here. esos bordes hago lo mismo. Acá abajo en el techo. I'm just going to wet this underneath. Voy a mojar debajo. And then touch them together. Y tocarlos juntos. So that makes a nice soft edge. This Eso building is in behind. Este edificio está So detrás. maybe I'll just give that a bit more definition. Así que tal vez le doy un poco más de definición. And then soften the rest. Y después suavizo el resto. ¿Cómo se llama? El... ¿Ale? No, perdón. No.
this part is further away, so we have to be a little more careful about the amount of detail. Esta parte está más detrás, está detrás, entonces tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de detalle que ponemos en ella. Okay, I think I'm more or less finished with the. Creo que estoy casi terminado. We'll see. We have to. I don't want to do anything further. It may require more, but I think it's busy enough, and it gives the impression that I want. Creo que está listo, que tiene suficiente detalle y da la impresión que quiero dar. Bueno, fantástico, lindísimo, ¿eh? Okay. La verdad So que we'll una work on the lección figures. extraordinaria. De Okay, formas, for time. volumen, líneas, muy buena, excelente.
Pero no la terminó entonces. ¿Mm? No la terminó. No, la iglesia, la parte de atrás. Ah, la iglesia, pensé que la pintura, ¿no? No. Muy bueno. We'll just drop in some stronger colors Estoy poniendo then colores más darker. fuertes and just let them run y más oscuros y los dejo correr to make the color connections. para hacer las conexiones de color. These shapes have to be much darker anyway. Las formas tienen que ser más oscuras, de cualquier forma. Try and do these in one go, you know, so you got to get dark enough and then let the watercolor run into one another. Estoy tratando de hacerlas de una pasada, así se hacen suficientemente oscuras, pero la acuarela se corren una dentro de la otra, corren una dentro de la otra. I think I want to try and get his hand a little more defined. Quiero tratar de definir su mano un poco más, Like he's holding the reins. como que That's está better. agarrando las riendas. We'll just load that shape with water. It's a nice way of connecting. Uso agua para conectar. I changed his jersey. I think the most important thing I feel for me right now is a lot of these edges are going to get lost, but I got to get dark enough
so that these shapes stand out. Es importante que lo haga from the oscuro, así estas background. formas saltan desde el fondo. At the beginning, these shapes will be very hard, Al principio las formas van a estar muy duras, but I'm going to soften them. pero las voy a suavizar. Just try and connect the shapes so that they're Estoy not. tratando de conectar las formas. Connects the shape and connect the color. Con las formas, conectar el color. Well, we can't avoid it any longer. We got to do the horse. No podemos esperar más, vamos a hacer el caballo. But mostly is a silhouette. So Mayormente es la silueta, así que paint some of the cart gear as negative space. vamos a pintar los, And wet the whole thing so those shapes disappear. todas las herramientas y después mojar todo, así esas formas desaparecen. Alguien dijo las varas del carro. Yo dije las herramientas, sí, las varas del carro. ¿Qué pasa? That back leg is, oops, should have been bent a bit more. La pata esa tendría que haber estado un poco más doblada.
Pero no, habla. Pero no se ve. A ver. No, que ya está. Ahora está apagado, ya lo he encendido. I think, Ahora se oía. with the exception of few little crispening up the edges, Con la excepción and de, it's taken so much time, I los, think de los that bordes, that's the end. creo que ese es el fin. Buenísimo, maravilloso, muy Beautiful. lindo, lindísimo. No sé qué piensan los participantes de esta gran demostración que nos ha dado Mark Glavina. Fantástico. Excelente. Excelente. Y muy Muy generoso. buena. Muy generoso. Thank you, Maravilloso. that's fabulous. Really love doing that, thank you. Muy bien. Muy buena. Le damos el aplauso que se merece. Vamos. ¿Mm? Sí. Vamos. Felicitaciones, Mark. Bravo. Gracias. Bravo. Muy buena. Bravo. Absolutely Hay que trabajar beautiful. mucho hoy, ¿eh? Yeah. Muy bueno, Mark. Nos quedamos Thank todos you. mudos. Sí, no, excelente. Volumen, líneas, profundidad, no, excelente. Perspectiva. Nos ha dado una clase excepcional. Gracias. Exacto. Extraordinaria. Espera que vamos a buscarlo a Mark, que lo quiero ver. Ahí está. Muy puntilloso, muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Can you hear me okay? Sí, Congratulations. un gran maestro. Right. I know there's a Mark. little echo. Yeah. Muy buena clase, una excelente clase, quedamos todos maravillados, muy buena. No, gracias. Muy Necesito bonito, un muchas poco más gracias. trabajo, pero I'm running out of time. Mark, yo te agradezco muchísimo la participación tuya en el Paseo de las Artes Martínez. Me encantó
tu demostración. Te miro, Sofía, para que me traduzca. Yeah, Alejandra is thanking your participation in the Paseo de las Artes. She loved and all of us loved our demonstration. There's a lot of lovely messages here for you, like lovely. If you read the chat, like thank you, wonderful work. Thank you for inviting us. Beautiful, spectacular. Thank you to the artists and the organization for the opportunity. Wonderful. Thank you, Mark, Ale, Sofia. Till next time. Wonderful. Thank you. Wonderful demo. Beautiful, beautiful work. Thank you for the demo. Splendid. Perdón, Sofía, estoy un poco acotada con los tiempos porque me están pidiendo el Zoom. Oh, Alejandra said that. Por lo cual yo le pediría, ahora le explicaré, a Mark que deje su contacto. She's asking Mark if you can leave your contact because someone is asking her, well, the organization, the city is asking her for the Zoom because it went a little bit longer. So yes. If you can leave your contact. No, it's Yeah. like, don't apologize. It was absolutely wonderful. So if you can leave your contact and Ale. Y les pido a los participantes que me envíen su trabajo a ale-grayev@yahoo.com. Yo armo el álbum the participants are going to send her their work to her, and she is going to forward you the work so you can see what the participants had done with your demo. Thank you. Sorry, I took a little too long. No se preocupe. No, please don't apologize. Justo ahora me están pidiendo, a las 5 me pedían el Zoom, así que te agradezco nuevamente, te mando un cariño grande. Thank you so much for your participation here. It's been a treat. Te espero en otra demostración de excelencia como esta y alguna vez en Argentina siempre invitado. She's looking forward to the next one. And you are invited to come to Argentina, to Paseo de las Artes in person. Great, thank you. Gracias a todos. Gracias por su presencia y benevolencia también. Oh, bueno. It's been Un beso absolutely a a todos los treat. participantes. And I leave you too. It's been an honor. Bueno, pues por mi parte también me ha encantado, ¿eh? Maravilloso. She loved it. And Gracias. okay. Perdonen chicos, pero me tengo que ir porque me están pidiendo, así que besos a todos. El sábado próximo no estamos paseo presencial, así que el otro sábado. Gracias, Sofi, excelente. De acuerdo. Brillante. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Thank you, Joanna. Nice meeting you, Mark. Thank you. Bye. Gracias. Adiós.